Imagina perderlo todo, no a extraños, sino a las personas en las que más confiabas. ¿Qué harías si tu propia familia, tu propia sangre, trama para robarte el legado en el que naciste? Esto no se trata solo de una granja. Se trata de una traición que destrozó a una familia y la lucha desesperada por recuperar lo que fue robado. ¿Has sentido alguna vez el dolor de la traición tan profundo que sacude los cimientos de tu ser? Durante años, esta granja fue nuestro refugio, nuestro futuro. Pero entonces, un acto sorprendente por parte de los más cercanos a mí la convirtió en un campo de batalla. Esta es la verdad emocional cruda de cómo la familia se convirtió en una pesadilla y la lucha desoladora por recuperar nuestra casa. El mismo día, aún temblando de rabia y humillación, salí de la casa y me dirigí al pueblo para encontrar un abogado. No podía aceptar que mis propios hijos me trataban como si fuera incompetente, como una carga que debía ser eliminada del cuadro. El doctor Mark Richards era un hombre de mediana edad con el cabello canoso y una sólida reputación en la zona por casos de derecho familiar. Su oficina estaba en una calle tranquila del centro en una casa antigua que había sido convertida para uso comercial. Doctor, dije, sentándome en el sillón frente a su escritorio. Necesito tu ayuda. Mis propios hijos están tratando de robarme. Y entonces le conté toda la historia desde el principio. La construcción del rancho, la educación que le dimos a nuestros hijos, la muerte de Mary, mi gradual retirada de las operaciones, los descubrimientos que había hecho en los últimos meses. Le mostré todos los documentos que había logrado recopilar, las transferencias sospechosas, los contratos donde mi nombre había desaparecido. El doctor Mark escuchó en silencio absoluto, tomando notas ocasionales, examinando los documentos con cuidado profesional. Cuando terminé mi relato, se quedó pensativo durante mucho tiempo antes de hablar. Señor John, dijo finalmente, no voy a mentirle. Va a ser muy difícil. Sus hijos fueron muy astutos. Desde un punto de vista técnico, casi todo lo que hicieron estaba dentro de los parámetros legales y tienen una ventaja estratégica clave. Ya han afirmado públicamente que ya no tiene competencia mental. Tendremos que demostrar lo contrario. Pero estoy completamente lúcido, protesté. Puedo responder cualquier pregunta. Recuerdo cada detalle del rancho. Sé exactamente lo que hicieron. Le creo, señor John. Aquí, hablando conmigo, es evidente que está en plena capacidad mental. Pero traerán médicos. Traerán testigos que jurarán que está olvidadizo, confundido, tomando decisiones erráticas. Dirán que sufre de demencia senil, que ya no está capacitado para gestionar un activo complejo como un rancho. ¿Y qué podemos hacer, doctor? Mark se recostó en su silla y me miró directamente a los ojos. Podemos luchar, señor John, pero debo ser honesto. Va a ser una guerra. Una guerra larga, cara y extremadamente dolorosa. Nos tendremos que contratar expertos médicos para probar tu salud mental. Nos tendremos que investigar cada documento, buscar pruebas de falsificación. Nos tendremos que entrevistar a docenas de personas, reconstruir cronológicamente todo lo que ha pasado en los últimos años. No. Y incluso si lo hacemos todo, ¿tenemos alguna posibilidad de ganar? Sí. No estoy dando falsas esperanzas, pero si podemos probar que hubo falsificación de firma, si podemos demostrar que fuiste manipulado mientras eras vulnerable por el dolor, si podemos mostrar que no hubo consentimiento genuino para los traspasos, podemos revertir una buena parte de lo que se hizo. ¿Y cuánto tiempo tomará eso, señor John? Probablemente entre 3 y 5 años. Y costará mucho dinero. Miles de dólares en honorarios, informes de expertos, costos judiciales, y aunque ganemos, mi relación con mis hijos nunca será la misma, ¿verdad? Doctor Mark hizo una pausa antes de responder, señor John, con todo el respeto, su relación con sus hijos ya ha cambiado para siempre. Ellos traicionaron su confianza de la manera más terrible posible. Ahora, ya no se trata de preservar la familia. Se trata de preservar su dignidad y sus derechos. Miré por la ventana del despacho, viendo el bullicio normal de la ciudad, gente trabajando, niños jugando, la vida siguiendo su curso natural, y sentí una inmensa vacuidad en el pecho.
¿Cómo había llegado mi vida a este punto? ¿Cómo un hombre de 80 años que había trabajado honestamente toda su vida estaba siendo obligado a demandar a sus propios hijos para recuperar lo que le correspondía por derecho? Doctor, dije finalmente, volviéndome hacia él. Mis hijos destruyeron nuestra relación en el momento en que decidieron traicionarme. Ahora solo quiero una cosa, mi rancho de vuelta y mi dignidad de vuelta. Entonces, luchemos, señor John. Y así comenzó la batalla más difícil y dolorosa de mi vida. Una batalla que duraría exactamente 5 años y me costaría casi todo lo que me quedaba. Salud física, equilibrio emocional, paz mental, ahorros de toda una vida, pero una batalla a la que estaba determinado a ganar, aunque fuera lo último que hiciera en mi vida. Los primeros meses fueron los más duros y humillantes. Tuve que dejar la casa donde había vivido durante 50 años. La casa que había construido yo mismo, ampliada y mejorada a lo largo de décadas, porque mis hijos afirmaban que mi presencia estaba causando graves problemas operativos en la granja. Alquilé un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un edificio modesto en el centro de la ciudad. Después de décadas despertándome con el canto de los gallos, el sonido de las vacas en el pastizal, los sonidos naturales del campo, ahora me despertaba con el sonido de los claxones, las discusiones de los vecinos, la música alta de los apartamentos de al lado. Desde ese pequeño apartamento, comencé a coordinar mi defensa legal. Dr. Mark fue incansable desde el primer día. Contratamos a los mejores expertos médicos de la región para que realizaran exámenes detallados y probaran que estaba en plenas facultades mentales. Hubo docenas de pruebas, psicológicas, neurológicas, cognitivas. Pasé horas respondiendo preguntas sobre matemáticas básicas, memoria reciente, capacidad de razonamiento, tiempo y orientación espacial. ¿Qué es 847 dividido entre 7? Preguntó el neuropsiquiatra durante uno de los exámenes. Contesté inmediatamente, 21. ¿Qué año es? 2016. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Barack Obama. ¿Puedes decirme en orden cronológico las principales inversiones que hiciste en el rancho en los últimos 10 años? Y lo hice. Recordé cada equipo comprado, cada mejora realizada, cada acre adquirido, cada animal de cría comprado para mejorar la genética de la manada. Mi memoria sobre los asuntos del rancho era perfecta. Paralelamente a los exámenes médicos, el Dr. Mark inició una investigación meticulosa de todos los documentos relacionados con las transferencias. Contratamos expertos en caligrafía para analizar las firmas, expertos en contabilidad para rastrear los movimientos financieros, investigadores privados para entrevistar a los empleados del rancho, proveedores y vecinos. Mr. Ion, dijo Peter, un empleado que había trabajado en el rancho durante más de 20 años durante una de las entrevistas en la oficina del Dr. Mark. Siempre sospeché que algo extraño estaba pasando. En los últimos 2 años, sus hijos cambiaron mucho en cómo trataban al personal. Se volvieron más autoritarios, más secretivos, y varias veces oí conversaciones extrañas. ¿Qué tipo de conversaciones? Ellos hablando sobre acelerar el proceso, sobre el anciano enterándose de documentos que necesitaban ser firmados urgentemente. Una vez oí a Charles por teléfono, no te preocupes. El anciano firma cualquier cosa que le pongamos enfrente. Confía en nosotros ciegamente. Y cada una de esas declaraciones fue como un puñal en mi corazón, no solo por confirmar la traición, sino por la frialdad con la que mis hijos hablaban de mí cuando pensaban que nadie estaba escuchando. Mientras tanto, Charles, Robert y Anna lanzaron una campaña sistemática de difamación contra mí por toda la ciudad y la región. Esparcieron que estaba sufriendo de demencia precoz, que estaba paranoico, que me volvería agresivo y peligroso para vivir conmigo. Es tan triste, oí decir a Charles, al propietario de la tienda de suministros agrícolas donde siempre comprábamos insumos. Mi padre tiene Alzheimer. Ya no reconoce a la gente correctamente. Se confunde, a veces incluso se vuelve agresivo. Tuvimos que tomar el control del rancho porque ya no puede tomar decisiones coherentes. Algunos viejos amigos comenzaron a evitarme en la calle. Los vecinos me miraban con lástima o sospecha cuando me veían en el supermercado.
El hombre que había sido respetado en la comunidad durante décadas de repente se encontró tratado como un anciano senil o un geyser problemático. Pero lo que más me dolió fue encontrarme con mis nietos en la ciudad. John, Charles, Mary Fern, Peter, Anna, Julia, Robert Jr., Luke, Beatrice, Rafael, Camila, los niños que había sostenido en mi regazo, contado historias, jugado con ellos los fines de semana, con quienes tenía una relación de puro y absoluto amor. Ahora, cuando me vieron, algunos huyeron. Otros me miraron con miedo o indiferencia. Sus padres habían envenenado sus mentes jóvenes contra su propio abuelo. Abuelo está enfermo, oía mi nieta Beatrice, que solo tenía 8 años, contándole a un amiguito en el parque. Mamá dijo que se olvida de las cosas y se enfada por nada. Por eso ya no podemos visitarlo. En ese momento, sentada sola en un banco del parque donde solía llevar a mis nietos a jugar, lloré como no había hecho desde el funeral de Mary. Pero no me rendí. Ni por un segundo. En 2017, 2 años después de que comenzara la batalla legal, obtuvimos nuestra primera victoria significativa. Los expertos médicos contratados por el DIAR Mark emitieron informes categóricos confirmando que estaba en plena capacidad mental. No había signos de demencia, Alzheimer, depresión severa ni ninguna otra condición que pudiera afectar mi juicio. El señor John Smith presenta todas las facultades mentales preservadas. El informe del neuropsiquiatra dijo, excelente memoria, capacidad de razonamiento lógico por encima de la media para su edad, perfecta orientación temporal y espacial, habilidades cognitivas compatibles con alguien con educación superior, aunque solo tiene educación primaria. El examinado demuestra un conocimiento detallado y preciso sobre sus activos y negocios. El informe del psiquiatra añadió que no había signos de confusión mental, paranoia ni ningún trastorno que pudiera afectar su capacidad para tomar decisiones financieras y administrativas. Cuando el Dr. Mark me mostró esos informes en su oficina, sentí un alivio inmenso. Finalmente, tenía pruebas científicas de que no era una anciana senil como querían que todos creyeran. Esto es muy importante, señor John, el DIAR. Mark dijo, ahora su argumento de que no está en su sano juicio se ha desmoronado por completo. Podremos usar estos informes para impugnar todas las transferencias basadas en esa falsa acusación. Pero mis hijos no se rindieron fácilmente. Cuando quedó claro que no podían sostener la tesis de mi incompetencia mental, cambiaron por completo de estrategia. En ese momento, su verdadera naturaleza se reveló de una manera aún más cruel y calculadora. Charles apareció en mi apartamento una noche de martes en marzo de 2017. Hacía más de un año que no hablábamos directamente, y verlo en mi puerta me causó una mezcla de añoranza y furia. Papá, podemos hablar como hombres civilizados, dijo con ese tono aparentemente conciliador que sabía ocultaba otras intenciones. Habla, respondí sin invitarlo a entrar. Esta guerra legal no le está haciendo bien a nadie, papá. Está destruyendo a nuestra familia, costando una fortuna a todos los lados, causando sufrimiento innecesario. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo amistoso? ¿Qué tipo de acuerdo? Mira, papá, seamos prácticos. Tú te quedas con la casa principal y alrededor de 37 acres, más que suficiente para vivir cómodamente. Los 3 nos dividimos el resto de la finca. Continúas siendo respetado como el patriarca de la familia. Nosotros asumimos las responsabilidades operativas. Todos ganan. Miré a ese hombre, mi primogénito, al que había llevado en mis brazos como un bebé, enseñado a caminar, a hablar, a trabajar, y sentí una mezcla de repulsión y incredulidad. Charles, me estás ofreciendo el 10% de lo que me pertenece por derecho, y aún quieres que te agradezca. Papá, sé realista. Tienes 82 años. ¿Qué necesitas? 370 acres con 37 acres bien ubicados, vivirás como un rey por el resto de tu vida y estarás libre de las preocupaciones y responsabilidades de la gestión. ¿Y realmente crees que mereces quedarte con el 90% del rancho después de lo que hiciste? Charles me miró con una frialdad que me heló. Creo que he trabajado tanto en este rancho como tú, y creo que sé gestionarlo mejor que alguien de tu edad puede hacerlo en el mundo de hoy. Vete de aquí,
fue todo lo que pude decir. Se fue, pero volvió 2 veces más en las siguientes semanas con propuestas similares. Siempre ofreciendo migajas de lo que me pertenecía por derecho. Siempre hablando como si me estuviera haciendo un gran favor. Robert intentó un enfoque diferente. Un día por la tarde, vino a mi apartamento con los ojos rojos, apareciendo en un gran estado de angustia emocional. Papá, dijo, apenas capaz de hablar. No puedo soportar más esta situación. No he dormido bien en meses. Mis hijos me preguntan todos los días por qué el abuelo ya no viene a visitarnos. Mi esposa está cayendo en depresión. Esta pelea está destruyendo a todos. Robert, respondí, si estás sufriendo, imagina cómo me siento yo. Papá, por favor, terminemos esto. Sentémonos a una mesa, los 4, y resolvamos todo como una familia. No necesitamos abogados. No necesitamos tribunales. Somos familia. Robert, destruiste esta familia cuando decidiste traicionarme. Ahora quieres resolverlo como una familia. Papá, sé que nos equivocamos. Sé que el camino fue incorrecto, pero la intención siempre fue buena. Queríamos proteger los activos, modernizar la gestión, preparar la transición a la próxima generación. Con mentiras, falsificaciones y traición, comenzó a llorar, lágrimas que parecían genuinas. Pero ya no sabía si podía creer nada de mis hijos. Papá, perdóname. Perdónanos. Empecemos de nuevo. Por un momento, sentí que mi corazón se ablandaba. Después de todo, era mi hijo, el niño que había nacido en casa, al que había enseñado a manejar animales y que siempre había sido afectuoso y dedicado. Pero entonces recordé las conversaciones que había escuchado aquella noche de octubre, la frialdad con la que habían hablado de convertirme en un dependiente en mi propio rancho. Robert, dije con una voz firme, si realmente quieres mi perdón, devuelve inmediatamente todo lo que robaste. Transfiere todo el terreno de nuevo a mi nombre. Entonces podremos hablar de perdón y reconciliación. Dejó de llorar inmediatamente. Papá, sabes que no es posible. Ya se ha gastado mucho dinero. Muchas inversiones se han realizado basadas en la estructura actual de propiedad. No tenemos nada de qué hablar. Ana intentó la táctica más cruel de todas. Se presentó en mi apartamento un domingo por la tarde acompañada por 3 de mis nietos. Luke de 12 años, Beatricia de 9 y el pequeño Rafael de solo 6. Los niños corrieron a abrazarme y por unos minutos olvidé todo el sufrimiento. Era imposible no emocionarse con su afecto genuino, su risa inocente, sus besos húmedos en mi rostro. Abuelo, ¿por qué ya no vives en la hacienda?, preguntó Beatricia. ¿Por qué ya no podemos jugar en el huerto? ¿Está abuelo enojado con mamá?, preguntó Rafael. Ana dejó que los niños jugaran en el apartamento durante 1 hora, luego me pidió hablar a solas en el balcón. Papá, dijo, mira el sufrimiento de los niños. No entienden nada de lo que está pasando. Solo saben que su amado abuelo ha desaparecido de sus vidas. Era una manipulación emocional flagrante utilizando a sus propios nietos como herramientas de chantaje. Pero incluso sabiendo eso, sentí que mi corazón se rompía. Ana, si realmente te importa el bienestar de los niños, deja esta farsa y devuelve lo que es mío. Papá, piensa en los niños. Crecieron en la hacienda. Es el único hogar que conocen. Si ganas esta demanda y recuperas todo, ¿dónde vivirán? ¿Cómo sobrevivirán? Pueden seguir viviendo en la hacienda como siempre he hecho. La diferencia es que yo volveré a ser el propietario de lo que siempre ha sido mío. Papá, sé justo. También tenemos derechos. Trabajamos por esta propiedad. Trabajaste mientras recibías salarios, vivías de alquiler y todos los costos los pagaba yo. Eso no te da derecho a robarme. Ana se quedó callada durante mucho tiempo mirando a los niños jugar dentro. Cuando habló de nuevo, había una dureza en su voz que nunca había escuchado antes. Papá, ¿vas a destruir la vida de tus propios nietos por terquedad? Ana, los que están destruyendo la vida de estos niños eres tú. Solo estoy luchando por recuperar lo que es justo. Reunió a los niños y se fue sin decir adiós.
pero antes de cerrar la puerta, se volvió hacia mí. Papá, te vas a arrepentir de esto. Ya había aprendido que las personas capaces de robarle a su propio padre eran capaces de cualquier tipo de manipulación emocional. En 2018, 3 años después de que comenzó la batalla legal, obtuvimos nuestra segunda gran victoria. Los expertos en grafología contratados por el Dr. Mark concluyeron categóricamente que varias firmas en documentos cruciales habían sido falsificadas. Las análisis microscópicas y digitales demuestran inequívocamente que las firmas atribuidas a señor John Smith en 14 documentos específicos no fueron realizadas por su mano. El informe técnico dice que son imitaciones burdas fácilmente identificables mediante métodos científicos adecuados. Los falsificadores intentaron imitar la escritura de John pero cometieron errores técnicos que hacen evidente la falsificación. El experto añadió: presión incorrecta del instrumento de escritura, diferente inclinación de las letras, interrupciones en el trazo indicando una copia consciente en lugar de una escritura natural. Cuando el Dr. Mark me mostró esos informes, sentí una inmensa vindicación. Finalmente teníamos pruebas científicas de que mis hijos habían cometido falsificación, un delito grave que podría resultar no solo en la devolución de la propiedad, sino también en prisión para los responsables. Ahora están en serios problemas, dijo el Dr. Mark con satisfacción. La falsificación de documentos es un delito federal. Además de la acción civil para recuperar su propiedad, podemos presentar una acción criminal contra los tres. A partir de ahí, el caso de mis hijos comenzó a desmoronarse rápidamente. Uno por uno, los documentos que habían utilizado para justificar las transferencias de propiedad fueron cuestionados, analizados y descalificados por los expertos. Los empleados del rancho comenzaron a sentirse más cómodos hablando la verdad, confirmando que siempre había estado mentalmente competente y que las decisiones sospechosas de los últimos años las habían tomado mis hijos sin mi conocimiento o autorización. Mr. John siempre estuvo muy lúcido, confirmó María Dolores, quien había trabajado como ama de llaves en la casa principal durante 15 años. Incluso después de la muerte de la señora, él aún sabía todo lo que ocurría en el rancho. Eran sus hijos quienes comenzaron a ocultarle cosas. Siempre me pareció extraño cómo sus hijos hablaban de su propio padre, dijo Antonio, el capataz que había manejado el ganado durante más de una década. Lo trataban como si fuera un obstáculo, alguien que se interponía en el negocio. Pero Mr. John siempre fue el jefe más justo que he tenido. Cada uno de esos testimonios fue otro golpe a la credibilidad de mis hijos y otra confirmación de que había tenido razón todo el tiempo. Sin embargo, aún tenían algunas cartas en la manga y estaban dispuestos a jugar sucio hasta el final. En diciembre de 2018, descubrí que Carlos había utilizado dinero del rancho, dinero que, según los documentos fraudulentos, ya no era mío, para contratar uno de los bufetes de abogados más poderosos de la región. Cambiaron por completo su estrategia de defensa. En lugar de seguir alegando mi incapacidad mental, que ya había sido desmentida por los expertos, o negar las falsificaciones, que ya habían sido probadas científicamente, ahora argumentaban que había transferido voluntariamente la propiedad a ellos como parte de una planificación de herencia avanzada. La nueva versión de la defensa era que, preocupado por los problemas de herencia y de impuestos, había decidido conscientemente pasar el rancho a mis hijos mientras aún estaba vivo para evitar complicaciones futuras. Afirmaban que las aparentes falsificaciones eran en realidad firmas que les había autorizado hacer por proxy verbal, ya que mi mano temblaba y tenía dificultades para escribir. Era una mentira elaborada y bien construida, respaldada por testigos que juraron haberme oído hablar de organizar todo para los niños y de no quererles problemas con el proceso de sucesión cuando muriera. Algunos de esos testigos eran personas que había conocido durante décadas, vecinos, proveedores, incluso un antiguo empleado de la hacienda. Descubrí que mis hijos habían ofrecido incentivos financieros a algunas de estas personas a cambio de testimonios falsos. Mr. John siempre hablaba de querer resolverlo todo en vida. Mentía descaradamente, propietario de una tienda de piensos donde habíamos comprado durante más de 20 años. Dijo que no quería darles problemas a sus hijos después de morir. Era frustrante ver a personas a las que había ayudado durante años, que se habían beneficiado de mi negocio leal y honesto, mintiendo sobre mí a cambio de dinero de mis propios hijos.
El caso se prolongó durante otros 2 años. Audiencias interminables, testimonios de decenas de personas, análisis técnicos cada vez más detallados de documentos, peritajes contables para rastrear cada entrada y salida de la hacienda en los últimos 5 años. Estoy gastando todos mis ahorros, ahorros de una vida de trabajo en honorarios legales y costos judiciales. Dr. Mark era competente y dedicado, pero sus servicios no eran baratos. Los expertos, las investigaciones, los costos judiciales, todo sumaba. Ya había gastado más de 200,000 pesos en la lucha por recuperar mi propia propiedad. Mi salud comenzó a deteriorarse gravemente debido al estrés constante. Desarrollé hipertensión, algo que nunca había tenido antes. Comencé a tener problemas para dormir, pasando noches enteras despierto, pensando en el caso, imaginando escenarios, reviviendo la traición. Perdí más de 30 lb y mis pocos amigos leales comentaron que parecía enfermo. Hubo días en los que me despertaba preguntándome si valía la pena continuar, si no sería mejor aceptar una de las propuestas de mis hijos, mantener una pequeña parte de la hacienda e intentar vivir en paz los años que me quedaban. Pero entonces recordaba las palabras de Mary. Cuida de nuestra familia. No dejes que nada destruya la unidad que construimos. Y supe que no podía rendirme. No era solo cuestión de dinero o propiedad. Era cuestión de justicia, dignidad, no dejar que el mal triunfe. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambió todo definitivamente. En marzo de 2020, casi 5 años después de que comenzara la batalla, un antiguo empleado de la hacienda contactó a Dr. Mark con información que cambiaría por completo el curso del caso. Pedro Alves había trabajado con nosotros durante más de 20 años. Era un hombre sencillo y honesto que se encargaba del mantenimiento del equipo y las instalaciones. Conocía cada rincón de la hacienda, cada máquina, cada detalle de las operaciones diarias. Pedro había sido despedido por mis hijos en enero de 2020, oficialmente por reestructuración administrativa y recortes de personal. Pero la verdad era diferente. Lo habían despedido porque había cuestionado algunas decisiones y porque mis hijos sospechaban que podría estar pasando información a mí. Doctor, dijo Pedro en la oficina de Dr. Mark, su voz temblando de nerviosismo. Tengo algo importante que contarte. Algo que puede ayudar a Mr. John, habla, Peter, Dr. Mark lo animó. Grabé varias conversaciones de los hijos de Mr. John, pensaban que podían confiar en mí. Así que hablaron abiertamente sobre sus planes frente a mí. Pero estaba sospechando que algo muy malo estaba pasando. Así que empecé a grabar todo con mi teléfono. Mi corazón latía con fuerza. Grabaciones de mis hijos admitiendo la traición podrían ser la evidencia definitiva que necesitábamos. ¿Por qué no trajiste esto antes, Peter? Dr. Mark preguntó. Porque tenía miedo, doctor. Son personas poderosas con mucho dinero y muchos contactos. Solo soy un empleado pobre. Temía que hicieran algo contra mí o mi familia. Pero ahora que me han despedido, no tengo nada que perder. Peter sacó un teléfono antiguo de su bolsillo y comenzó a reproducir las grabaciones. Lo que escuchamos en los siguientes 40 minutos fue simultáneamente la completa vindicación de mi versión de los hechos y la evidencia más dolorosa del alcance de la traición de mis hijos. En las grabaciones, se podía escuchar a Charles, Robert y Anna discutiendo abiertamente cómo habían falsificado mi firma, cómo habían manipulado documentos, cómo habían planeado cada paso del esquema para robar mi rancho. El problema es que el anciano es más listo de lo que pensábamos, dijo Charles en una grabación. Está haciendo demasiadas preguntas, sospechando. Tenemos que acelerar el proceso antes de que se entere de todo. Pero no hay problema, respondió Robert. Aunque demuestre que algunas firmas son falsas, afirmamos que nos pidió que las firmáramos porque su mano temblaba. Tenemos testigos preparados para eso. ¿Y si no funciona, qué?, preguntó Anna. Funcionará, respondió Charles con una confianza escalofriante. Lo importante es que la propiedad ha estado en nuestro nombre durante años. Las posesiones ya están legalmente establecidas. Aunque se desafíen algunos documentos, sería imposible revertirlo todo. En el peor de los casos, perderemos una pequeña parte y nos quedaremos con la mayoría. ¿Y papá, qué?,
preguntó Ana. Papá tendrá que aceptar la nueva realidad, respondió Robert con frialdad. Puede quedarse en la casa principal, recibir una pensión, ser tratado con todo respeto, pero las decisiones operativas serán nuestras. Una grabación fue particularmente reveladora y dolorosa. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto?, preguntó Anna, y había una vacilación en su voz que no estaba en la de sus hermanos. Anna, deja de ser sentimental, respondió Charles impacientemente. Mira los hechos. El rancho estaba estancado bajo la gestión del anciano. En los últimos 3 años, bajo la nuestra, la productividad aumentó un 40%. Las ganancias se duplicaron. Modernizamos todo. Probamos que sabemos gestionar mejor que él. Pero es nuestro padre, y eso es exactamente por lo que estamos haciendo esto con tanto cuidado, interrumpió Robert. Podríamos haber esperado a que muriera y pelear por la herencia entre nosotros y una docena de otros herederos. De esta manera, anticipamos el proceso y aseguramos que todo quede en la familia, organizado, sin complicaciones, y él puede vivir cómodamente el resto de su vida. Charles añadió, no estamos tomando nada esencial de él. Solo estamos asumiendo responsabilidades que, de todos modos, serían nuestras en el futuro. Cuando las grabaciones terminaron, estaba en lágrimas. No por tristeza, sino por una mezcla compleja de alivio, indignación y vindicación. Finalmente teníamos pruebas definitivas e irrefutables de que mis hijos habían planeado conscientemente robarme. Peter, dijo el doctor Mark, ¿entiendes la importancia de lo que acabas de mostrarnos? De sí, doctor. Por eso vine aquí. Mr. John es un buen hombre que siempre me ha tratado con respeto y justicia. No puedo quedarme callado viendo cómo sus propios hijos lo roban. ¿Estás dispuesto a testificar en el tribunal sobre estas grabaciones? Peter tardó mucho en responder. Sí, doctor. Es lo correcto. Las grabaciones se presentaron inmediatamente al juez que manejaba el caso. El impacto fue instantáneo y devastador para la defensa de mis hijos. No había manera de negar, explicar o contextualizar las palabras grabadas que salían de sus propias bocas, confesando punto por punto el crimen que habían cometido. No había manera de afirmar que las grabaciones habían sido editadas o manipuladas. Los expertos técnicos confirmaron su autenticidad. No había manera de cuestionar la credibilidad de Peter. Era conocido en la región como un hombre honesto y trabajador. La defensa de mis hijos se derrumbó por completo en cuestión de semanas. En mayo de 2020, su abogado contactó al Dr. Mark para intentar negociar un acuerdo. Querían evitar que el caso llegara a su fin, especialmente después de que el Dr. Mark mencionara la posibilidad de presentar cargos criminales por falsificación de documentos. Mis clientes están dispuestos a devolver el 60% de la propiedad a Mr. John, ofreció el abogado. A cambio, él deja todas las acciones legales y no presenta cargos criminales. Dile a tus clientes que mi cliente quiere el 100% de su propiedad de vuelta, respondió el Dr. Mark sin vacilar. Y que aún está considerando si presentar cargos por falsificación y fraude. En agosto de 2020, 5 años y 3 meses después del inicio de la batalla más difícil de mi vida, recibí una llamada del Dr. Mark que cambió todo. Mr. John, hemos ganado. El juez falló completamente a tu favor. Todo el dinero será devuelto a tu nombre y tus hijos tendrán que pagar daños por sufrimiento emocional y reembolsar todos los costos del tribunal. Cuando colgué el teléfono, me senté en el balcón del pequeño apartamento donde había vivido durante 5 años horribles y lloré como un niño. Lloré de alivio, de alegría, de gratitud. Había ganado la batalla más difícil de mi vida. Recuperé mi rancho. Recuperé mi dignidad. Tuve la confirmación de que la justicia, aunque lenta, prevalece finalmente. Pero incluso en la victoria, el sabor era amargo porque no había manera de deshacer lo que había sido hecho. No había manera de recuperar 5 años de sufrimiento, 5 años de humillación, 5 años de luchar contra mis propios hijos. No hay manera de hacer que Charles, Robert y Anna vuelvan a ser los niños dulces que había criado. La victoria legal fue completa. Sin embargo, la victoria emocional estaba muy lejos de lograrse.
El 15 de septiembre de 2020, regresé al rancho que había sido obligado a dejar 5 años antes. Dr. Mark me acompañó junto con el oficial del tribunal para tomar posesión formal de la propiedad que siempre había sido mía. Encontré una propiedad que había decaído drásticamente. Durante los 5 años que había estado ausente, Charles, Robert y Anna habían descuidado severamente el mantenimiento del rancho. Instalaciones rotas, equipos oxidados, pasturas mal cuidadas, cercas caídas. Habían sacado mucho más dinero de la operación de lo que habían invertido en mejoras. La casa principal, donde había vivido felizmente con Murray durante más de 40 años, estaba en un estado lamentable. Muebles rotos o sucios, ventanas con vidrios rotos, jardines completamente cubiertos de malezas, piscina verde y abandonada. Caminé por las habitaciones que alguna vez estaban llenas de vida, risas y amor familiar y ahora estaban vacías, sucias, silenciosas. En el dormitorio que había compartido con Mary, encontré nuestras fotos de boda tiradas en el suelo con vidrios rotos. Fue como otro golpe en el estómago. Pero lo que me sorprendió más fue encontrar en un cajón de la mesa borradores de documentos revelando que mis hijos tenían planes aún mayores de los que había descubierto. No solo querían mantener el rancho. Planeaban venderlo y dividir el dinero entre los tres. Análisis de viabilidad para la subdivisión y venta de propiedades rurales, leía el encabezado de un documento. Habían contratado incluso a corredores de bienes raíces para evaluar cuánto podrían obtener vendiendo el rancho en lotes. Me di cuenta de que me habían traicionado no solo a mí, sino también a la tierra a la que había dedicado toda mi vida a preservar y mejorar. Para ellos, nuestro rancho no era un legado familiar, no era el resultado de décadas de trabajo y amor. Era simplemente un activo que liquidar de la manera más rentable posible. En los meses siguientes, trabajé incansablemente para recuperar el rancho. A los 85 años, volví a la acción con una energía que incluso me sorprendió a mí mismo. Contraté nuevos empleados, reparé el equipo roto, replanté las pasturas destruidas, renové las instalaciones abandonadas. Peter Alves, que había sido clave para mi victoria legal, fue uno de los primeros empleados que volví a contratar. Señor John, dijo el primer día, es un honor trabajar para usted nuevamente. Vamos a hacer que este rancho sea lo que siempre fue. Y así lo hicimos. Lentamente, mes tras mes, la propiedad comenzó a funcionar como antes. Las pasturas se volvieron verdes y bien cuidadas. El equipo comenzó a funcionar correctamente. La casa principal fue completamente renovada y recuperó su aspecto acogedor de antes. Pero había un vacío enorme en mi vida que ninguna victoria legal ni recuperación física del rancho podía llenar. Charles, Robert y Anna nunca me hablaron de nuevo después de la última decisión del tribunal. Se fueron de la zona, llevando a mis nietos muy lejos. A través de conocidos, me enteré de que Charles había abierto un negocio en la capital del estado, una consultoría de negocios agrícolas financiada con dinero que había sacado ilegalmente de la hacienda durante los años en que estuvo al mando. Robert comenzó a trabajar como veterinario freelance en otro pueblo. Anna se divorció de Richard. Parece que el estrés de la batalla legal contribuyó al fin del matrimonio y comenzó a vivir sola con los niños en un pequeño pueblo del interior. De vez en cuando, recibía noticias indirectas sobre ellos. Charles parecía estar bien en el nuevo negocio. Robert había comprado una pequeña clínica veterinaria. Anna estaba luchando financieramente, trabajando como maestra en una escuela privada. A veces me preguntaba si sentían algún arrepentimiento por lo que habían hecho. Si en algún momento, solos en sus nuevas casas, miraban atrás y se daban cuenta de la magnitud de la traición que habían cometido contra su propio padre. Si extrañaban la hacienda, la vida familiar que habíamos construido juntos, el amor incondicional que siempre les había ofrecido. Nunca obtuve esas respuestas y probablemente nunca las obtendré. En 2021, casi un año después de recuperar la hacienda, empecé a recibir llamadas extrañas. Primero solo llamadas donde alguien respiraba al otro lado y luego colgaba. Luego llamadas donde la persona comenzaba a hablar y colgaba rápidamente. Finalmente, me di cuenta de que era Anna, buscando el valor para hablar conmigo. Un domingo por la tarde en abril, finalmente lo logró. Papá,
dijo, y su voz era débil, vacilante, completamente diferente a la mujer segura y decidida que solía ser. Sé que no quieres hablar conmigo. Sé que no tengo derecho a llamarte, pero necesito decir algo. Mi corazón latía con fuerza. Durante meses, había esperado que uno de mis hijos mostrara al menos un mínimo de arrepentimiento, una señal de que la persona que había criado aún existía en alguna parte debajo de la codicia que los había consumido. Habla, Anna. Lo siento profundamente. Lamento todo lo que hicimos. No ha pasado un solo día sin que piense en ti, sin sentir vergüenza y culpa por lo que hicimos. Me quedé en silencio, sin saber cómo responder, sintiendo una mezcla de esperanza y escepticismo. Charles y Robert aún creen que hicimos lo correcto, continuó. Y ahora podía escuchar que estaba llorando. Dice que nos obligaste a actuar así siendo testarudo y controlador, que la hacienda estaba siendo mal gestionada, que hicimos lo mejor para todos, pero sé que son solo justificaciones. Sé que fuimos nosotros los que estábamos equivocados. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora, Ana? Porque perdí a mi padre, respondió entre sollozos. Cambié a mi padre por dinero y poder. Y no hay dinero en el mundo que compense esa pérdida. No hay éxito profesional que llene el vacío que siento en mi corazón. Fue la primera vez en casi 6 años que uno de mis hijos admitió que había estado equivocado, mostrando un arrepentimiento genuino por la traición que habían cometido. Anna, no tienes idea del sufrimiento que me causaste. No solo la pérdida del rancho, sino también la humillación, la sensación de haber sido traicionado por las personas que más amaba en el mundo. Lo sé, papá. Lo sé, y me odio a mí mismo por ello todos los días. Hablamos durante más de 1 hora esa tarde de domingo. Ana me dijo que había lamentado el plan casi inmediatamente después de ejecutarlo, pero que había sido presionada por sus hermanos para continuar. Dijo que había intentado varias veces convencerlos de devolverlo todo voluntariamente, pero se habían negado categóricamente. Dijo que su vida se había convertido en un infierno de culpa y vergüenza. Papá, mi matrimonio se terminó en parte por esto. Richard nunca pudo aceptar completamente lo que hicimos. Los niños sienten que algo está mal, que la familia está rota. Perdí no solo a mi padre, sino también la paz mental. ¿Y tus hermanos? ¿Sienten algún arrepentimiento? No, papá. Charles dice que hicimos lo que teníamos que hacer, que eran decisiones de negocios necesarias. Robert está más enfocado en su nueva vida y evita hablar de ello. Ambos creen sinceramente que no nos dejaste otra opción. Fue doloroso darme cuenta de que 2 de mis hijos seguían siendo impermeables al arrepentimiento, justificando la traición como algo necesario y razonable. Papá, ¿crees que algún día podrás perdonarme?, me preguntó al final de la conversación. Me quedé callado antes de responder. Anna, el perdón es una cosa muy complicada. No se perdona una traición de esta magnitud de la noche a la mañana. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Estoy dispuesto a comenzar un proceso de reconciliación si realmente te arrepientes. Soy papá. Estoy con todo mi corazón. Desde ese día, Anna comenzó a visitarme regularmente. Al principio, las reuniones eran tensas y difíciles. Había tanto dolor en ambos lados que era difícil saber por dónde empezar a reconstruir una relación que había sido destruida tan brutalmente. Pero poco a poco, muy lentamente, nos reconectamos. Anna me contó sobre su nueva vida, sobre las dificultades que estaba enfrentando, sobre cómo estaba tratando de criar a sus hijos con valores diferentes a los que aparentemente la habían motivado a traicionar. Papá, les digo a mis hijos todos los días que la familia es sagrada, que la lealtad es más importante que el dinero, que respetar a los padres es fundamental. Espero que nunca me hagan a mí lo que yo te hice a ti. Unos meses después, Anna trajo a los nietos. Luke, Beatrice, Rafael y Camila habían crecido mucho durante los años que habíamos estado separados. Al principio, eran tímidos y desconfiados. Habían pasado años escuchando historias negativas sobre mí, siendo les dijeron que era un anciano amargado y vengativo que había destruido la familia por codicia. Pero el amor entre abuelo y nietos es una fuerza demasiado poderosa para ser completamente destruida por la manipulación y las mentiras.
En unos meses, los niños estaban corriendo por el rancho de nuevo, explorando los mismos lugares donde habían jugado de niños, redescubriendo la alegría de estar conectados con la tierra y la naturaleza. Abuelo, había olvidado lo divertido que es jugar en el arroyo, dijo Beatrice una tarde mientras pescábamos en el pequeño estanque de la propiedad. Abuelo, ¿por qué nos quedamos tanto tiempo?, preguntó Rafael con la inocencia de sus 10 años. ¿Cómo le explico a un niño que sus propios padres intentaron robarle todo a su abuelo? ¿Cómo le hago entender una traición que incluso yo, después de años de reflexión, aún no logro comprender completamente? A veces los adultos hacen cosas malas, Rafael, respondí cuidadosamente. Pero lo importante es que estás aquí ahora y siempre tendrás un lugar en esta granja. Siempre tendrás un abuelo que te ama incondicionalmente. Charles y Robert, sin embargo, permanecieron intransigentes. Ana intentó varias veces convencerlos de que vinieran a verme, de que se disculparan, de que intentaran reconstruir nuestra familia. Se negaron sistemáticamente. Ana, estás perdiendo el tiempo, dijo Charles en una de las conversaciones que me contó. Papá tomó una decisión cuando decidió demandarnos. Prefirió abogados a la familia. Ahora, que viva con las consecuencias. Pero Charles, nosotros estábamos equivocados. Robamos a nuestro propio padre. Tomamos el control de algo que nos correspondía de todas maneras. Gran diferencia. Es increíble cómo las personas pueden distorsionar la realidad para justificar sus acciones. Charles y Robert habían creado una narrativa donde eran las víctimas, donde yo era el villano que había elegido abogados en lugar de la familia, donde el brutal robo que habían cometido era simplemente una planificación de sucesión prematura. En 2022, a los 87 años, empecé a sentir el peso de la edad con más intensidad. La granja estaba funcionando bien. Había contratado a un excelente gerente para manejar las operaciones diarias, pero mi salud estaba deteriorándose gradualmente. Fue entonces cuando tomé una decisión que sorprendió a todos, incluso a mí mismo. Decidí vender la granja. No fue una decisión fácil. Aquella propiedad representaba 60 años de mi vida. Era el resultado de todo mi trabajo, de todo mi sudor, de todos mis sueños y sacrificios. Era el lugar donde había sido feliz con Mary, donde había criado a mis hijos, donde había construido mi legado con tanto esfuerzo y dedicación. Pero también era el escenario de la mayor traición de mi vida. No quería vivir rodeado de recuerdos dolorosos. No quería que ese lugar continuara siendo una fuente de dolor y resentimiento. Decidí que era hora de comenzar una nueva etapa en mi vida. La decisión de vender no estaba motivada solo por consideraciones prácticas de edad y salud. También era una forma de liberación. Mientras poseyera esa granja, una parte de mí permanecería conectada a los hijos que me habían traicionado, conectada al dolor que me habían causado. Al venderla todo, podría cortar finalmente todos los lazos y empezar de nuevo. Vendí la granja a una joven familia, Edward y Patricia, ambos ingenieros agrícolas en sus años 30, con 3 pequeños hijos que corrían por la propiedad con la misma alegría que mis hijos habían tenido décadas antes. Observando a esos niños explorar cada rincón del rancho, trepar los árboles frutales que había plantado hace décadas, jugar en el arroyo donde mis nietos habían jugado, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. El día que firmamos el contrato, Mr. John Edward dijo, puedes estar seguro de que cuidaremos de esta tierra con el mismo amor que siempre has tenido, y siempre que quieras visitar, serás muy bien recibido. Gracias, respondí. Espero que tengan mejor suerte que yo en construir un legado familiar. Con el dinero de la venta, compré una casa cómoda en el pueblo, cerca de Ana y los nietos. Por primera vez en décadas, no tengo responsabilidades operativas. No hay necesidad de preocuparse por los cultivos o el ganado o el mantenimiento del equipo. Simplemente puedo vivir. Y eso es lo que estoy haciendo a los 88 años, viviendo. Hoy, al contar esta historia, ya no siento ira ni amargura. Siento una profunda tristeza por la familia que perdimos, por los años desperdiciados en peleas y rencores. Siento lástima por Charles y Robert, que eligieron la codicia sobre el amor de un padre,
que intercambiaron un legado familiar por algunos beneficios materiales que en el final no les trajeron la felicidad que imaginaban. Pero también siento gratitud. Gratitud por descubrir la traición antes de que fuera demasiado tarde para luchar. Gratitud por tener la fuerza para luchar por lo que creía incluso cuando todo parecía imposible. Gratitud por recuperar al menos una hija y poder pasar tiempo nuevamente con algunos de mis nietos. La vida me enseñó que la familia no es solo sangre. La familia son las personas que te apoyan en momentos difíciles, que te respetan, que te aman sin condiciones ni expectativas. Ana demostró ser mi hija al reconocer el error y esforzarse por reconstruir nuestra relación. Charles y Robert demostraron ser extraños al persistir en la traición y el desrespeto incluso después de ser legalmente derrotados. Aprendí que perdonar no significa olvidar. No significa aceptar lo inaceptable ni pretender que la traición nunca ocurrió. Perdonar significa liberarse del peso del resentimiento. Avanzar sin llevar la ponzoña del odio que solo corroe a quien la lleva. Perdoné a Anna porque mostró un arrepentimiento genuino y trabajó para reconstruir nuestra relación a través de acciones concretas, no solo palabras. También perdoné a Charles y Robert. Pero eso no significa que los quiera en mi vida. Algunas puentes, cuando se queman por la traición, no pueden ser reconstruidas. El perdón, en su caso, es más sobre mi propia paz mental que cualquier posibilidad de reconciliación. Si estás escuchando esta historia y te identificas con alguna parte de ella, quiero dejar algunas lecciones que aprendí en este viaje doloroso pero finalmente educativo. Primero, confía, pero verifica. Incluso cuando se trata de la familia, siempre mantente informado sobre tus activos y negocios. La confianza ciega puede ser peligrosa incluso con las personas que amas. El amor no significa ingenuidad y la confianza debe ganarse y mantenerse a través de acciones consistentes. Segundo, nunca renuncies a lo que crees. Si sabes que tienes razón, lucha hasta el final, incluso si parece imposible. La verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. La justicia puede ser lenta, pero llega para aquellos que tienen paciencia y determinación para perseverar. Tercero, el perdón es un proceso, no un evento. No te presiones a perdonar inmediatamente, pero tampoco te dejes consumir por el odio. Encuentra un equilibrio que te permita tu propia paz sin comprometer tu dignidad o tu sentido de justicia. Cuarto, la verdadera familia se define por las acciones, no por el ADN. Las personas que realmente te aman lo muestran a través del respeto, la lealtad y la honestidad. Las relaciones de sangre no significan nada si no van acompañadas de amor genuino y respeto mutuo. Quinto, nunca es tarde para empezar de nuevo. Aunque tengas 88 años, aún puedo encontrar alegría, amor y propósito en la vida. La edad no es una barrera para la felicidad cuando tenemos paz mental y una conciencia clara. Esta es mi historia. Una historia de traición, lucha, pérdida y finalmente una redención parcial. No es la historia que habría querido vivir, pero es la que me tocó y la acepto completamente con todas sus complicaciones y lecciones dolorosas. Espero que mi experiencia sirva como advertencia para otros padres y familias. Espero que pueda mostrar que incluso en las situaciones más desesperadas vale la pena luchar por lo que es justo. Que la dignidad merece ser defendida, incluso cuando el costo es alto. Y espero sobre todo que Charles y Robert algún día comprendan lo que perdieron. No el dinero, ni la hacienda, sino algo mucho más preciado, el amor incondicional de un padre que habría dado su vida por ellos sin dudarlo. Porque al final, cuando todas las cuentas están cerradas y todas las propiedades divididas, lo que realmente importa son las relaciones que construimos y preservamos. Y desafortunadamente, mis dos hijos mayores eligieron destruir la relación más importante de sus vidas por unas pocas hectáreas de tierra y unos pocos miles. La hacienda ya no existe en mi vida. Se vendió. Pero el dolor de la traición y la alegría de la reconciliación parcial siguen vivos en mí. Son parte de quien he llegado a ser, de las lecciones que he aprendido, de la sabiduría que puedo transmitir a aquellos que aún tienen tiempo para evitar los errores que cometió mi familia. Si esta historia sirve para alertar a al menos una familia sobre los peligros de la codicia y la traición, si puede hacer que al menos una persona valore más las relaciones familiares,
entonces todo el dolor que pasé habrá valido la pena. Porque al final, todos somos vulnerables. Todos somos susceptibles a la traición de aquellos en quienes más confiamos, pero también somos capaces de perdonar, empezar de nuevo, encontrar amor y alegría incluso después de las mayores decepciones. Este es mi mensaje para ti. Cuídate, pero no dejes de amar. Lucha por lo que es correcto, pero no dejes que el odio te consuma. Y siempre recuerda que la verdadera familia se mide por la lealtad, no por la biología. Hoy, cuando juego con mis nietos en el patio trasero de mi nueva casa, cuando Ana viene a visitar los fines de semana, cuando me despierto por la mañana sin preocuparme por los cultivos o el ganado, siento una paz que no he sentido en mucho tiempo. No es la paz que esperaba tener a los 88 años, rodeado de todos mis hijos y nietos, orgulloso del imperio familiar que había construido. Es una paz diferente, más sabia, templada por el dolor, pero también fortalecida por la verdad. Es la paz de alguien que luchó la buena lucha, que no se rindió ante la injusticia, que sabía cómo perdonar sin rebajarse. Y perhaps that's the greatest victory of all. Esta es mi historia. Cruda, real y dolorosamente humana, pero también llena de lecciones sobre dignidad, perseverancia y la compleja naturaleza del amor familiar. Que sirva de ejemplo a todos aquellos que algún día se encuentren traicionados por sus propios hijos. No te rindas. La verdad y la justicia pueden tardar, pero siempre llegan. Y recuerda, mereces respeto incluso en la vejez. Mereces amor incluso cuando los hijos son ingratos. Mereces luchar por tu propia dignidad, incluso cuando parece imposible. Porque al final, somos más fuertes de lo que pensamos. Y somos capaces de superar incluso las traiciones más dolorosas. Y esta es la historia de un padre que descubrió que el verdadero amor sobrevive incluso a las mayores traiciones. Si esta historia te tocó, asegúrate de suscribirte a Father's Advice para más lecciones de la vida real y historias. Dale un like si resonó y comenta abajo de donde estás viendo esto. Me encantaría saber de ti.